Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de introducción al Python. En este vídeo vamos a ver algo llamado listas por comprensión. Es un mecanismo bastante interesante y elegante disponible en Python para generar listas. Es algo sumamente elegante. Veamos ejemplos primero. Por ejemplo, si escribo x al cuadrado for x in range 4, obtengo el siguiente resultado. Obtengo la lista 0, 1, 4, 9. Es decir, range 4 genera un iterador que contiene a 0, a 1, a 2 y a 3, y en esa lista se han generado los cuadrados de esos valores, el cuadrado de 0, el cuadrado de 1, el cuadrado de 2 y el cuadrado de 3. X cuadrado for x in range 4, es decir, es una manera compacta, en una única línea, de generar una lista que contenga los cuadrados de los 4 primeros números naturales, incluyendo a 0. Por ejemplo, puedo hacerlo un poco más sofisticado, escribir una lista donde cada componente de esa lista sea el cuadrado y el cubo de un cierto número. Escribo la lista que a su vez contiene la lista x cuadrado x al cubo for x in range 4, y el resultado será el siguiente. Es una lista con dos componentes, cada una de ellas es una lista a su vez con dos componentes. La primera componente 0, 0, el cuadrado y el cubo de 0, la segunda componente 1, 1, el cuadrado y el cubo de 1, que en este caso coinciden. Si hubiese puesto hasta range 3, vendría una tercera componente, que sería, pues, el cuadrado de 2, que es 4, y el cubo de 2, que es 8. Sería la tercera lista componente de esta creada. Podemos usar condicionales en la creación de listas por comprensión, y a veces esto es muy interesante. Por ejemplo, para crear una lista de números pares, escribo x for x in range 1, 7, if not x resto de x entre 2. Es decir, estoy haciendo una lista de los números pares entre 0 y 6 con esta definición. Lo hago en una única sentencia, en una única línea. Efectivamente, los números pares entre 1 y 6 son 2, 4 y 6. O los números impares, entre 1 y 6, que en este caso son 1, 3 y 5. Podemos combinar varias listas para definir la lista por comprensión también. Podemos hacer la lista por comprensión x por y, for x in a, for y in b. Ahí en un recuadro tenemos la definición de a y b. A es la lista 2, 4, 6, b es la lista 1, 3. Veamos el resultado de hacer esto. Obtenemos una lista con 6 elementos, pero ¿qué elementos son? Las tres primeras componentes son el producto de todas las componentes de la lista A por la primera componente de la lista B. Y las tres últimas componentes son el producto de todos los elementos de la lista A por la segunda componente de la lista B. Puede ser que me interese multiplicar componente a componente dos listas. Entonces lo haría de la siguiente manera. Cogemos en este caso dos listas con el mismo número de componentes y podría hacerlo así. A de i por b de i for i in range len de a, la longitud de a. Y obtengo efectivamente el producto de la primera componente de A por la primera de B, que es 2, la segunda componente de A por la segunda de B, que es 12, la tercera componente de A por la tercera componente de B, que es 30. Esto no es demasiado eficiente porque estoy recurriendo a los índices de la lista. Eso en términos de cómputo ralentiza. Siempre hay una solución buena en Python. En este caso usar el método, o la función, mejor dicho, zip para lista. Zip de AB lo que me hace es justamente ese efecto. Entonces hago x por y for x y en zip AB y obtengo el mismo resultado que antes con un mejor tiempo de cómputo de una manera más eficiente. Esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.